Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisandro Corona Hernández y a continuación vamos a dar continuidad al libro Derecho Dúctil de Gustavo Zagrebelsky. ¿Ok? Vamos a hablar entonces acerca de la homogeneidad del derecho en un Estado liberal. Tenemos pues que pese a todas esas dificultades existentes en un plano de organización jurídico desde el absolutismo, encontraron o determinaron dos vertientes sumamente importantes que dieron base meramente al principio de legalidad y como tal a la importancia de este para el mejoramiento. Estudiaron pues su relación con los jueces y como segunda vertiente tenía la relación de la administración. ¿Ok? Ah, aseguraban meramente la coherencia de la manifestación de la voluntad del Estado en la medida que ambas eran unificadas. Es decir, esas estaban meramente correlacionadas y era meramente algo necesario que daba ese respeto a la ley. Tenemos pues que en la época liberal, la unidad sustancial de la administración y la jurisdicción constituía un problema sumamente importante, pues bueno, se necesitaba que este problema sea resuelto como tal, y se resolvía únicamente recurriendo al principio de legalidad y a la unificación de las dos vertientes antes mencionadas. Respecto de la legislación, podemos decir que no exigía ningún tipo de problema, puesto que la ley lo podía todo y la ley prácticamente se determinaba como perfecta. Así pues, las leyes podemos decir que al ocupar una posición meramente más alta, no tenían por encima de ningún reglamento o regla jurídica para limitar todas las actuaciones o para limitar meramente el ordenamiento, pues bueno, no había ningún tipo de necesidad. La ley lo podía todo, porque era un contexto meramente político-social y era meramente definitivo y evidentemente homogéneo. Es decir, pues la sociedad liberal del siglo pasado era de una manera incorporable a las reglas de su propio orden. ¿Esto qué quiere decir? Que pues bien, si la ley por excelencia meramente era entonces el código como tal, la voluntad pues del legislador era aquella capaz meramente de imponerse indiferentemente en todo el territorio del Estado, únicamente basándose en la razón, es decir, en aquella razón lógica que se determinaba y que identificaba a un Estado liberal. Los regímenes se mantenían pues en ese entonces en una postura en la relación con los grupos sociales marginados. Las constituciones flexibles permitían pues, como lo hace mención en el libro, las intervenciones de excepción. ¿Eso qué quiere decir? Que permitían las intervenciones para contener una protesta política. Es decir, a través de esta podían sin duda alguna tener ese control como tal de alguna protesta política y salvaguardar así pues la homogeneidad sustancial del régimen constitucional liberal que en ese momento era y surgía como tal en el siglo pasado. Como segundo tema, pues vamos a dar paso al positivismo jurídico y el Estado de Derecho legislativo. ¿Ok? Podemos decir pues que la concepción del derecho es meramente un estado que era relacionado directamente con el positivismo jurídico, es decir, lo que ya estaba establecido era lo único que se podía profesar. En un estado liberal pues la concentración de la producción jurídica meramente se encontraba en una sola instancia, que era la Constitución, es decir, esta en el ámbito o en la instancia meramente legislativa. ¿Ok? Se supone que se supone de una reducción de todo lo que pertenece al mundo del derecho, esto es meramente en la relación o la correlación del derecho y la justicia, es pues meramente la existencia de leyes y el acatamiento de estas como una imposición de leyes a una sociedad.